¿Por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios cuando la vida se desmorona sin razón? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo. Un hombre cuya fe fue llevada al límite. La historia de Job no es solo sobre sufrimiento, es sobre confianza en medio de la oscuridad, sobre una batalla silenciosa entre la fe y el dolor, y sobre un Dios que nunca dejó de estar presente. Job, un hombre justo. Desde las primeras líneas del libro, la Biblia presenta a Job con una descripción contundente. Era este hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job vivía en la tierra de Uz, y no solo era respetado por su carácter, sino también por su inmensa prosperidad. Tenía 7 hijos y 3 hijas, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, y una servidumbre numerosa. El texto incluso lo describe como el más grande de todos los orientales. Job 1:3. Pero lo que más destacaba en Job no era su riqueza, sino su corazón. Cada vez que sus hijos celebraban un banquete, él se levantaba temprano para ofrecer holocaustos por cada uno, diciendo: «Quizá mis hijos habrán pecado y maldecido a Dios en su corazón». Job 1:5. Era un hombre de profunda piedad. Su relación con Dios no dependía de la abundancia, sino de un temor reverente y una devoción auténtica. Un corazón que temía a Dios. La vida espiritual de Job no era pasiva ni rutinaria, era activa, vigilante y profundamente comprometida. Su temor a Dios no era simplemente emocional, era práctico. Él intercedía por su familia constantemente, no porque ellos hubieran pecado visiblemente, sino por si acaso lo habían hecho en su corazón. Esto revela el nivel de conciencia espiritual que tenía. Job comprendía que la vida interior también es importante delante de Dios. Y en este punto, es importante entender que Job no solo era bendecido materialmente por Dios, sino que también era objeto de atención celestial. Su vida era observada desde lo alto, incluso más de lo que él mismo podía imaginar. El consejo de Satanás ante Dios. En un giro dramático y celestial, el relato nos lleva al trono de Dios. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Job 1:6. Dios, como quien observa con orgullo a uno de sus siervos fieles, menciona a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Pero Satanás lanza una acusación peligrosa. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has cercado con protección y has bendecido su obra y multiplicado su ganado? Job 1:9-10. El enemigo insinúa que la fe de Job depende de los beneficios que ha recibido y que si se los quitara, él maldeciría a Dios en su propia cara. Esta escena es clave. El sufrimiento de Job no es consecuencia de un pecado, sino de una disputa celestial sobre la autenticidad de la fe humana. Job no sabe nada de esto. Él será probado sin entender por qué. Dios permite la prueba. Dios no niega el desafío, pero pone límites. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Satanás tiene permiso para atacar las posesiones de Job, pero no su vida ni su persona directamente. Esto nos muestra una verdad poderosa. Incluso en la prueba más dura, Dios sigue teniendo el control. El dolor que viene a Job no es casual ni sin propósito. Es el escenario donde se demostrará si su fe es genuina o interesada. El cielo guarda silencio. Y Job, sin saberlo, está por entrar en el capítulo más oscuro de su vida.
la destrucción de su prosperidad. Todo sucede en un solo día. Un mensajero tras otro llega con noticias terribles. Los sabeos roban sus bueyes y asnos y matan a sus criados. Fuego de Dios cae del cielo y consume sus ovejas y pastores. Los caldeos roban sus camellos y matan a más siervos. Un viento fuerte derriba la casa donde celebraban sus hijos, y todos mueren. La sucesión de tragedias es brutal, inhumana. Job queda destruido, pero su reacción es profundamente conmovedora. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró. Job 1, 20. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1, 21. Job no entiende, pero adora. Su fe no está intacta, pero está firme. Aquí comienza su verdadero viaje, el de una fe que lucha por sobrevivir en medio de las ruinas. La muerte de sus hijos. La tragedia golpeó a Job con una fuerza implacable. En un solo día, no solo perdió sus bienes, siervos y ganado, sino lo más preciado, sus 10 hijos. Un gran viento vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Job 1, 19. No fue un accidente común, fue algo repentino, devastador. Una casa entera se vino abajo, sepultando los cuerpos y los sueños. No hubo despedidas, no hubo tiempo para correr, solo el silencio de la muerte. Esta escena es quizás una de las más desgarradoras de todo el libro. Job no solo quedó sin hijos, sino que supo que jamás volvería a escuchar sus voces ni ver sus rostros. La pérdida de un hijo es considerada por muchos como el dolor más insoportable del ser humano. Imagínate entonces a Job, recibiendo la noticia de la muerte de todos sus hijos al mismo tiempo. Un padre quebrado. La reacción de Job. Adoración en el dolor. Tras recibir las noticias de estas tragedias, Job no grita ni maldice, no acusa al cielo. Su primera reacción es desconcertante, profundamente espiritual. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job 1, 20. Este acto de postrarse en adoración no es una muestra de indiferencia, sino todo lo contrario. Es la expresión más profunda de dolor y reverencia. Él rasga su ropa, símbolo de duelo, y luego se humilla delante de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21. Con estas palabras, Job acepta que todo lo que tuvo vino de Dios y que no tiene derecho a exigir nada. No minimiza el dolor, pero no pierde de vista que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando todo duele. Esta es una fe que no depende de bendiciones. Es una fe que sangra, pero no se rompe. Segunda prueba. El ataque a su salud. El enemigo no se rinde. Una vez más, se presenta ante Dios, y esta vez pide tocar el cuerpo de Job. Dios lo permite, pero con un límite. No puede quitarle la vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, 7. Job termina cubierto de llagas, dolor físico insoportable. Su piel se agrieta, supura y huele mal. No puede dormir, no puede estar de pie, no puede descansar. Lo único que puede hacer es sentarse en ceniza y rascarse con un tiesto. Es un hombre completamente destruido, por fuera, por dentro, sin hijos, sin bienes, sin salud. El que antes era considerado el más grande del Oriente, ahora es irreconocible.
Su cuerpo enfermo refleja el caos de su alma, la desesperanza de su esposa. En medio de esta miseria, la única persona que le queda cerca también se derrumba. Su esposa, rota por el dolor, le dice: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Este versículo refleja el cuestionamiento de la esposa ante la perseverancia de Job en medio de su sufrimiento y la pregunta implícita de si debería renunciar a su fe en Dios. Muchos han sido duros con ella, pero debemos recordar que ella también perdió a sus hijos. También quedó sola, y ahora ve al hombre de su vida convertido en un despojo, en una sombra de lo que fue. Sus palabras no son una traición fría, son el eco del dolor de una mujer sin esperanza. No sugiere el pecado por maldad, sino porque ya no encuentra sentido a seguir viviendo así. La respuesta de Job es firme, pero no agresiva. Como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Job 2:10. Job entiende algo que su esposa aún no logra ver, que Dios es soberano en las bendiciones, pero también en las pruebas. El silencio de sus amigos. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, oyen de su desgracia y vienen desde lejos. No llegan con regalos ni consejos. Al verlo de lejos, no lo reconocen, lloran a gritos, rasgan sus mantos y se sientan con él en el suelo. Y se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:13. Este momento es poderoso. Es una imagen de la verdadera empatía, estar presente sin decir nada. El silencio compartido a veces es más valioso que 1000 palabras. Durante una semana completa, nadie habla. Solo el dolor llena el ambiente. Es un momento sagrado, de respeto, de reverencia ante el sufrimiento de otro. Después de este tiempo, será Job quien romperá el silencio con palabras profundas, y comenzará otra etapa del relato. La lucha interior, las dudas y las conversaciones más intensas del libro. Elifaz acusa: Dios no castiga sin causa. Después de 7 días de silencio, los amigos de Job comienzan a hablar. El primero es Elifaz temanita, el mayor y más respetado. Su discurso suena sabio al principio, pero esconde una acusación profunda. ¿Quién que siendo inocente ha perecido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Según Elifaz, el sufrimiento es consecuencia directa del pecado. En otras palabras, si Job está sufriendo así, debe haber hecho algo malo. Dios, dice él, no castiga a los justos. Esta visión refleja una creencia común de la época, y también de hoy, que todo dolor es el resultado de alguna culpa. Pero esa idea simplista ignora la profundidad del sufrimiento humano y del plan de Dios. Elifaz no viene a consolar, viene a corregir, a explicar el dolor de Job con teología rígida. Pero Job no necesita un maestro, necesita un amigo que entienda su dolor sin juzgarlo. Bildad y Zofar se suman al juicio. Después de Elifaz, le siguen Bildad sujita y Zofar naamatita, y sus palabras son aún más duras. Bildad sugiere que los hijos de Job murieron por su propio pecado. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Job 8:4. Zofar va más allá, acusando a Job de ser peor de lo que admite. Dios te da menos de lo que tu maldad merece. Job 11:6. Estas palabras hieren, no consuelan, no restauran. Job está siendo aplastado por el dolor físico, emocional y espiritual, y ahora sus amigos lo acusan con dureza. En lugar de abrazarlo, lo señalan. En vez de entender,
lo condenan, y todo bajo una supuesta piedad. Este momento nos enseña que no siempre entenderemos el porqué del sufrimiento, y que cuando alguien sufre, nuestro papel no es explicarle a Dios, sino acompañar al que sufre. Job defiende su integridad. Job no guarda silencio ante las acusaciones. Aunque dolido y confundido, se mantiene firme en su integridad. Ciertamente yo hablaré con el Todopoderoso y quiero razonar con Dios. Job 13. 3. Job no niega su dolor. No entiende lo que le pasa, pero sí sabe algo. No ha hecho nada para merecer esta tragedia. Su conciencia está limpia, y por eso clama por una audiencia con Dios. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job 13. 15. Esta es una fe valiente. Job no se aleja de Dios. Al contrario, corre hacia él, exigiendo respuestas, clamando justicia. Es una relación sincera, profunda, desnuda. Job no finge, no se esconde, habla desde la verdad de su corazón, y aunque no comprende los caminos de Dios, no renuncia a su fe. Job maldice el día de su nacimiento. En medio de su dolor, Job no maldice a Dios, pero maldice el día en que nació. En un desgarrador lamento, desea no haber visto jamás la luz del sol. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job 3. 3. No se trata de ingratitud, sino de desesperación absoluta. Job no encuentra propósito en su sufrimiento, no entiende por qué fue traído al mundo solo para enfrentar tanto dolor. Este clamor refleja la profundidad del quebranto humano. A veces, el dolor es tan grande que parece que vivir fue un error. Job no quiere morir por enojo, sino por cansancio. Su alma se siente rota, vacía, agotada. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, no reniega de Dios. Solo desea comprender. Solo desea descanso. Es el grito del corazón que sufre y no encuentra respuesta. Clamor de Job: ¿por qué me creaste? La lucha interna de Job se intensifica. Siente que Dios, su creador, lo formó con cuidado solo para luego destruirlo. En su dolor, lanza una pregunta amarga: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Job 10, 18. Job no está blasfemando, está clamando con honestidad desde la aflicción. Su cuerpo está llagado, su alma atormentada y su mente llena de dudas. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento a alguien que ha intentado vivir rectamente? Este momento revela que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de seguir hablando con Dios incluso cuando no hay respuestas. Job no deja de orar. Su oración es un grito. Es cruda, pero es oración, porque sigue dirigiéndose a Dios, a su Creador, al que siente lejano, pero al que no quiere soltar. Mi Redentor vive, un grito de fe en la oscuridad. Y justo cuando todo parece perdido, Job pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 25. Este versículo es un rayo de luz en medio de la noche. Aunque Job no ve salida, aunque está rodeado de dolor, declara su fe en un Redentor vivo, alguien que intervendrá, que lo justificará, que le dará la razón. Esta frase no surge de una vida cómoda, sino de un alma quebrada que aún cree. Es el momento donde Job, sin saber todo lo que sucede en el cielo, pone su confianza en que Dios no ha terminado con él, que hay justicia más allá del sufrimiento, que la historia no acaba en la tragedia. Job aún no ha sido restaurado, pero ha decidido creer. Eliú habla con ira y sabiduría.
Después de los largos debates de Job con sus tres amigos, Eliú, un joven que hasta este momento había permanecido en silencio, finalmente interviene. Con una mezcla de ira y sabiduría, Eliú acusa a Job y a sus amigos, señalando que ni uno ni otro comprendían completamente la justicia de Dios. Esos tres hombres no han respondido sabiamente a Job, como era justo. Pero Eliú, el hijo de Baraquel, respondió a Job porque Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Job 32, 2. Eliú no llega a acusar directamente a Job de pecado, sino que lo señala por poner en duda la justicia de Dios. Su mensaje es claro. Dios usa el sufrimiento como una forma de enseñanza, no como castigo. Eliú pone el sufrimiento en perspectiva, recordando que es una oportunidad para que el creyente crezca en sabiduría, humildad y fe. Su discurso no calma a Job de inmediato, pero introduce la idea de que el sufrimiento tiene una razón más grande, más allá de lo que Job puede ver. Dios responde desde el torbellino. Finalmente, después de largas conversaciones y silencios, Dios responde a Job desde el torbellino, un acto divino de revelación que va más allá de las capacidades humanas de comprensión. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime si tienes inteligencia. Job 38, 4. Dios no ofrece una respuesta directa a las preguntas de Job, sino que le presenta una serie de preguntas que muestran la grandeza y soberanía de su poder. A través de estas preguntas, Job se enfrenta a la infinitud de la sabiduría divina y se da cuenta de cuán pequeña es su comprensión comparada con el propósito eterno de Dios. Dios no responde al sufrimiento de Job desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva eterna, recordándole a Job que Él tiene el control de todo el universo y que hay misterios que solo se entienden con el paso del tiempo y la reflexión. Job se humilla y se arrepiente. Ante la majestad de Dios y el entendimiento de su propia limitación, Job se humilla, reconoce su falta de comprensión y se arrepiente de haber cuestionado a Dios de manera irreverente. En un acto de profunda humildad, Job dice: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42, 5, 6. Este momento es crucial. Job no solo acepta que no tiene respuestas, sino que reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Se da cuenta de que su sufrimiento tiene un propósito que escapa a su entendimiento y se postra ante la grandeza de Dios. Dios restaura a Job con el doble de bendición. Finalmente, después de todo el sufrimiento, las pruebas, las dudas y las respuestas incompletas, Dios restaura a Job. No solo le devuelve lo que había perdido, sino que lo bendice aún más. El Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job 42, 12. Job recibe el doble de lo que había tenido antes: más riquezas, más ganado, una nueva familia. Sus hijas son descritas como las más hermosas de toda la tierra. Pero más allá de las bendiciones materiales, Job recibe una comprensión más profunda de Dios. Su fe ha sido refinada, y su relación con Dios es más íntima que nunca. Reflexión final. La historia de Job es un testimonio de la lucha humana con el sufrimiento y la soberanía divina. Es un relato que nos desafía a seguir creyendo en Dios incluso cuando las respuestas no llegan. Job no entendió por qué sufrió, pero nunca dejó de buscar a Dios. Su dolor fue real, su lucha fue profunda, pero su fe fue lo que lo sostuvo. En medio del sufrimiento, Job aprendió que Dios no siempre responde nuestras preguntas de la manera que esperamos, pero sí nos da lo necesario para soportar y crecer en la fe. Su restauración no fue solo material,
sino que fue un proceso de purificación espiritual. Así, la historia de Job nos invita a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras y sin sentido. Nos recuerda que, aunque no siempre comprendemos el propósito de nuestras pruebas, Dios tiene un plan más grande y su restauración siempre es más grande de lo que podemos imaginar. La fe no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de mantener la esperanza en medio del sufrimiento. La historia de Job nos enseña que aunque nuestras fuerzas flaqueen, si mantenemos la fe en el Redentor que vive, la victoria final será nuestra.